La arquitectura bizantina. Vamos a hablar en esta primera parte de la arquitectura bizantina en el Oriente, pero antes vamos a hablar un poco sobre la sociedad, la economía y la política de Bizancio. El Imperio Bizantino, al ser descendiente directo del Imperio Romano, era un estado fuertemente centralizado en el cual el emperador asumía las funciones del gobierno civil, la comandancia máxima sobre los ejércitos y la autoridad superior sobre la iglesia, aún por encima del patriarca de la propia ciudad de Constantinopla. El emperador era asesorado por un grupo de patricios, es decir, miembros de las clases privilegiadas. Estos eran las familias nobles, los cuales hacían carrera dentro de la corte como burócratas y en algunos casos lograron incluso acceder al puesto de emperador, ya que este cargo, a diferencia de Roma, donde era hereditario a través de las familias de los emperadores, aquí la herencia del trono, si bien estaba relacionado con el emperador de turno, era independiente de él. Las funciones ejecutivas las realizaba un primer ministro, que era un cargo en el que el emperador ubicaba a alguien de su total confianza. El poder eclesiástico estaba regido por el patriarca u obispo de Constantinopla, a quien solo superaba en jerarquía el emperador. La administración de la iglesia la ejercían diversos diáconos y sacerdotes de la curia. A partir del siglo VI empiezan a tener cada vez más poder los superiores de los monasterios, aunque este poder nunca fue tan grande como en el occidente. Por su misma estructura jerarquizada, sumamente rígida, la sociedad bizantina no sufrió casi ningún cambio en sus estamentos básicos durante casi 1000 años. La nobleza ejercía las funciones de gobierno en nombre del emperador, a quien juraban fidelidad. A partir del siglo VII, la nobleza obtiene más poder mediante la implantación del sistema feudal, lo cual promovió a su vez el debilitamiento de la autoridad del emperador. La base de la economía bizantina se estableció sobre 3 pilares básicos. El primero de ellos, la agricultura, y esta se desarrolló en las inmensas regiones que abarcaba el imperio, aun cuando el avance de los musulmanes desde el siglo VII hizo que estos terrenos, estas tierras de cultivo se vieran cada vez más disminuidas. En segundo lugar tenemos el comercio, sobre todo con las ricas regiones al oriente, con los armenios, los persas y las culturas de la India. El comercio con Occidente estuvo restringido mucho más y generalmente se hizo a través de Venecia, que era el intermediario. Y en tercer lugar tenemos la base impositiva, que actuaba sobre toda la población económicamente activa, en especial sobre los agricultores, comerciantes y nobles, quienes regentaban las tierras. La ciudad de Constantinopla, su conformación, si bien se debió al emperador Constantino, fue grandemente modificada por los siguientes emperadores, sobre todo en la época de un emperador muy notable llamado Justiniano. Pero antes de hablar de esto podemos decir que para marcar el comienzo del Imperio Bizantino con la fundación en el 330 de Constantinopla como capital del Imperio Romano de Oriente, diríamos que esta nueva ciudad trató de partida de equipararse a las otras grandes urbes helenísticas, con una amplitud de edificios cívicos, sobre todo el Palacio del Emperador, pero también con una serie de foros sobre el decumano o las mejoras en el hipódromo de Septimio Severo, centro principal de reunión pública. Aquí vemos en esta ilustración la ubicación de Constantinopla en una gran península de tierra rodeada en 3 de sus lados por el mar y el lado que da hacia la tierra protegido por una serie de murallas que nunca permitieron que la ciudad fuese tomada por los ejércitos invasores hasta el siglo XV. Como una concesión obligada a los tiempos de este imperio, la ciudad se dotó precisamente de estas murallas que fue numerosas veces reforzadas. Luego, hablando del espacio religioso bizantino, diremos que de partida Constantinopla no se decantó por ninguna religión, llegando a construirse templos paganos entre el año 324 y el 330. Recordemos que Constantino lo que permitió fue la libertad de cultos, no impulso al cristianismo. Luego, los cultos paganos sí fueron prohibidos por parte de Constantino, quien sin embargo no levantó una iglesia notable, una iglesia cristiana. Nunca hizo ninguna iglesia de gran valor en Constantinopla. Para esto habrá que esperar casi 2 siglos hasta los tiempos de Justiniano.
Pero fuera de la capital, el debate entre espacio longitudinal y espacio central se hace patente ya en el siglo IV. Por ejemplo, en Tesalónica vamos a encontrar la iglesia de Aga Paraskevi, basilical de 3 naves, y la de San Jorge de planta circular con una serie de absidiolos radiales. Junto a los espacios habituales ya estudiados de la iglesia y el mausoleo, los bizantinos, sobre todo los que estaban ubicados en la zona de Egipto llamados los coptos, aportaron un nuevo tipo de espacio, el monasterio, cuya morfología ha de definirse en los siglos venideros. Volviendo a Constantinopla, aquí tenemos una imagen del Palacio Imperial de esta ciudad, que en realidad es un conjunto de edificaciones, todas en un recinto amurallado. Los edificios más notables eran las 2 grandes basílicas, las estancias del gobierno, la residencia imperial, los jardines y todo este conjunto ubicado a la par del edificio más importante de la ciudad, que era el hipódromo. Ahora vamos a hablar, nos vamos a adelantar casi 2 siglos a la época de Constantino para ubicarnos en los tiempos del emperador Justiniano, que erigió el edificio más importante de la ciudad, o por lo menos el edificio religioso más importante, llamado Hagia Sofía o Santa Sofía. Esta gran iglesia fue trazada por Artemio de Trayes e Isidoro de Mileto, 2 de los más destacados arquitectos del Imperio Bizantino, ambos griegos, en el año 532, y fue terminada en un tiempo, dijéramos, bastante rápido, en el año 537. Aunque hay que decir que el sobrino de Isidoro de Mileto, llamado Isidoro el Joven, tuvo que rehacer la gran cúpula central que había construido sus antecesores porque se derrumbó. Esta nueva cúpula se construyó en el año 558 con materiales más ligeros. Cuando vemos la planta de Santa Sofía, vemos que es un esquema que conceptualmente se trata de una planta central de cruz griega, pero la liturgia religiosa impuso la necesidad de poner una planta longitudinal. En el eje principal de esta planta encontramos un exonártex o nártex externo, luego el propio nártex principal de la iglesia, luego la gran nave, desarrollándose en forma de cruz, y hasta la parte superior un ábside o cabecera absidial. La nave en su parte central está cubierta por una gran cúpula, donde este espacio simbólicamente es el asiento del emperador, que está enaltecido precisamente por esta cúpula. Desde la construcción del panteón, las cubiertas abovedadas y cupuladas no encerraban misterios para los romanos. Tan solo se había de conseguir el equilibrio entre la composición del material y el tamaño del domo. En ello consistía la clave para ejecutar cúpulas cada vez más grandes. Sin embargo, la cúpula de 43 metros de Santa Sofía no sería superada sino hasta el siglo XV. Esta cúpula se levanta siguiendo un esquema de galerías superpuestas y semicúpulas apoyadas unas sobre otras. De tal manera, los empujes de la gran cúpula central eran contrarrestados por las 2 semicúpulas sobre el eje principal, es decir, con una estructura dinámica que contrapone un empuje al otro, y en el otro sentido, sobre el otro eje, 4 gigantescos contrafuertes que proveen una estructura de tipo no dinámico sino estático, como sostenga los empujes de la cúpula. En todo caso, esta es sumamente ligera, sobre todo por estar construida con un núcleo compuesto de ánforas de barro dentro de una mezcla de mortero. La ligereza de la estructura se acentúa con los ventanales abiertos en el tambor. El resultado es un espacio que entronca más en la tradición romana, caracterizado por una luminosidad abundante y autonomía de espacios. A pesar de ello, los detalles de la arquitectura de la gran basílica de Santa Sofía no están relacionados a la tradición clásica de los órdenes grecorromanos, sino a una concepción más interpretativa de los mismos, como vemos en estas ilustraciones. La decoración, sobre todo la interna, era de gran riqueza, sobre todo hecha a base de mosaicos, y en estas representaciones y decoración interna, las figuras más relevantes eran los Cristos llamados Pantocrátor. Un Pantocrátor es una representación de Cristo como juez y como supremo regidor del universo.